Tras 15 minutos de pista en coche, llegamos al parking habilitado para las actividades de esta zona. Hemos pedido los permisos en Horta de Sant Joan y después de pagar el aparcamiento empezamos el camino hacia nuestra aventura. Hoy venimos a la comarca catalana Terra Alta, en concreto al pueblo de Horta de Sant Joan, para recorrer uno de sus más bonitos barrancos, el Canaletas. Tras 45 minutos de aproximación llegamos al inicio del barranco. Rápidamente nos equipamos y al agua. El inicio es una zona paradisíaca donde encontraremos la posibilidad de hacer saltos a distintas alturas según nuestros gustos. Aquí también podemos disfrutar de una gran piscina natural con una bonita cascada, que si decidimos ir a tocarla, nos llevaremos una sorpresa. Salimos de esta preciosa zona, algunos por un pequeño tobogán, y empezamos este sencillo recorrido siguiendo, como es lógico, el cauce del río. Es un barranco de iniciación, muy sencillo, pero no por ello no tendremos que ir con cuidado, ya que una lesión en estos parajes es de difícil solución. Los colores verde y azul turquesa nos acompañarán prácticamente todo el recorrido y los contraluces harán disfrutar a los que lleven cámara. Los más atrevidos pueden hacer todo el recorrido saltando, sin usar cuerda para rapelar, aunque casi al final hay chapas que se pueden utilizar. También en el recorrido hay distintos sifones opcionales. Nuestros compañeros pasaron por uno, dejando estas bonitas imágenes. Llegamos a una zona de grandes bloques rocosos, donde las paredes se estrechan y es bastante más oscuro. En este paso nosotros decidimos montar la cuerda, aunque algunos compañeros decidieron no usarla y saltar por la parte de arriba.
Caminamos un poco y nos acercamos al último paso, que puede ser el más delicado, ya que hay un gran árbol atravesado en medio que dificulta la maniobra. Podemos rapelar o bajar a modo de tobogán. Las paredes se estrechan hasta llegar a una pequeña playa. Aquí nos quitamos los neoprenos y nos hidratamos antes de la subida, ya que con el calor es bastante durilla. ...15 o 20 minutos de subida cicineante nos sitúan en lo alto y camino de la aproximación. A partir de aquí, girar a la izquierda y unos 10 minutos de bajada hasta llegar a los coches. En mi opinión, espectacular barranco apto para niños e iniciación. Seguro que volveremos.